Vamos a tratar el tema del SICAD, que es la noticia de estos días, la asignación de los dólares, entre otros. Lo primero que vamos a decir es que el SICAD es la tercera devaluación, es una nueva devaluación. Ya este sistema SICAD, que significa Sistema Complementario de Administración de Divisas, se ha presentado pues como una solución al problema cambiario en Venezuela. En realidad, lo que tenemos con el SICAD es que el Banco Central va a complementar la fuerte escasez de divisas que está sucediendo en el mercado de Cadivi, donde los dólares son absolutamente insuficientes. Ahora se está haciendo presentando como una novedad subastar unos dólares, cuando Venezuela tiene experiencia en la década de los 90 con la subasta de dólares. Entonces, lo que estamos creando es un gran monstruo cambiario con una multiplicidad de tasas de cambio, porque habrá tantas tasas de cambio como subasta haya por parte del Banco Central, y además son subastas sectoriales. Entonces va a haber la tasa de cambio para los viajeros, la tasa de cambio para las zonas libres de Paraguaná y de Margarita, la tasa de cambio para equipos odontológicos, la tasa de cambio para repuestos automotrices, y luego vendrá la tasa de cambio para farmacéutica, y la tasa de cambio para el comercio, y la tasa de cambio para la industria. Y vamos a tener una multiplicidad de tasas de cambio, que es lo que estamos creando, un engendro cambiario. Y obviamente la pregunta es, bueno, ¿qué nos trajo hasta acá? Lo que nos trajo hasta acá es el colapso del régimen de control de cambio y del control de precios, que está agotado, que no puede el control de precios ni parar la inflación, y el control de cambio no puede parar ni la pérdida de reservas del Banco Central ni la devaluación del Bolívar. Entonces estamos ante una situación bien complicada, y los que nos trajeron a esta situación, lo que nos trajo a esta crisis, básicamente fue la política cambiaria y monetaria del año 2012. ¿En qué consistió esa política fiscal? Esa política fiscal consistió en inundar a la economía de dinero por parte del Banco Central, financiando los déficits fiscales, y obviamente esto potenció la inflación, potenció la escasez y creó un estancamiento de la economía. Entonces cerramos 2012 con una aparente bonanza y abrimos el 2013 con una economía con elevada inflación, escasez y entrando en una recesión que no se sabe cuánto tiempo puede durar. Entonces estamos planteando una solución, una falsa solución al problema. La falsa solución, ¿por qué? Bueno, porque estamos creando un monstruo cambiario de 1000 cabezas con multiplicidad de tasas de cambio, cuando lo que hay que hacer es definir una nueva política cambiaria, y con esa nueva política cambiaria tratar de unificar el tipo de cambio y que tengamos un solo tipo de cambio al cual los venezolanos puedan adquirir sus divisas. Si nosotros seguimos viendo la situación que tenemos en el país, claramente vamos a ver lo siguiente: la situación de las reservas internacionales. Ahí está el problema, aquí está la explicación del problema. O sea, el Banco Central ha venido perdiendo reservas sistemáticamente, y a lo largo de este año la pérdida de reservas se ha acentuado. Pero además de esto, podemos ver que las reservas líquidas del Banco Central están en el mínimo histórico. De tener en el año 2000, para tener en el mes de junio del 2013, apenas 1.800 millones de reservas líquidas. Eso es lo que explica por qué esta subasta que se está realizando es por un monto tan pequeño, sencillamente porque el Banco Central no tiene las reservas suficientes para poder encarar esa situación y proveerle más divisas a la economía. Y en este gráfico que está acá, ustedes podrán ver la pérdida de reservas a lo largo de este año. En lo que va de año, hasta julio de este año, hasta el día de ayer, 11, el Banco Central ha perdido 5.300 millones de dólares en sus reservas. Entonces no hay reservas, no hay reservas. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es un conjunto de fondos que tiene el gobierno, fondos paralelos que tiene el gobierno, y con esos fondos paralelos que tiene el gobierno se pretende cambiar la situación. La parte líquida de las reservas internacionales es demasiado poco. El Banco Central no tiene el nivel de reserva suficiente para poder hacer frente a la demanda de reserva. Entonces, ¿qué es la situación que se está planteando ahorita? Bueno, la devaluación, como la vemos en este gráfico. En este gráfico, la raya amarilla es el tipo de cambio oficial, que estuvo en 4.30 desde 2010 y salta
a 6.30 en el 2013, el 8 de febrero de 2013. Pero el tipo de cambio SITME, que estaba en 5.30, es el que hay que comparar con el SICAD. Entonces, este tipo de cambio va a experimentar un salto y según las estimaciones, la subasta puede llegar hasta 14 bolívares por dólar. Con una subasta de 14 bolívares por dólar, estamos hablando de una macro devaluación en Venezuela. Lo que viene es una macro devaluación. Ahora, esta macro devaluación que se está ejecutando va a tener un impacto. Y el impacto que tiene es, en primer lugar, va a exacerbar las tensiones inflacionarias. Ya cerramos el año, el mes de junio, con una inflación de 40% en general y 57,4% para el sector alimentos. Al devaluarse la moneda, es probable que durante los meses de agosto, septiembre y octubre, el trimestre sucesivo, se vaya a potenciar esta tensión inflacionaria, porque esta nueva devaluación va a impactar los precios de algunos productos que hoy o hasta el mes de marzo tuviesen o recibieron los dólares del SICME. Entonces, la devaluación se va a traducir claramente en una agudización de las tensiones inflacionarias. Ahora, ¿por qué escasean los dólares? Bueno, los dólares están escaseando por varias razones. En primer lugar, porque el Banco Central no está recibiendo de PDVSA la cantidad de dólares que necesita para poder hacer frente a la demanda. Pero también está fallando los dólares por la corrupción. Es decir, el caso del fondo chino, la reciente estafa que se descubrió en el fondo chino, está fallando por el desfalco que hubo en el Bandes y porque sencillamente la capacidad exportadora de la economía venezolana está en el subsuelo. Entonces, con una capacidad exportadora que solamente va a depender del petróleo, es claro que la capacidad de ofrecer dólares a la economía se ha visto mermada. Entonces, menos dólares por parte de PDVSA, mayor corrupción, en tanto Bandes y el fondo chino fueron objeto de unos desfalcos, entonces esto le restó capacidad para el Banco Central para poder ofertar divisas a la economía. Entonces tenemos hoy una tasa de cambio que en el menor de los casos, cuando se anuncie la subasta, va a cerrar con una tasa de devaluación de casi o de más del 100%. Ahora, el Banco Central ha dicho que no va a dar a conocer el tipo de cambio de la subasta, porque es un delito. Bueno, ¿cómo es que tú no vas a dar a conocer el tipo de cambio de la subasta porque es un delito y está haciendo una subasta? Entonces, ¿cuál es el delito? ¿Hacer la subasta o anunciar el tipo de cambio? Entonces, la economía tiene que saber cuánto está costando los dólares. Es un grave error no anunciar cuál es la tasa de cambio que surge de la subasta para que la gente esté en conocimiento de cuál es el nivel mediante el cual se ha encarecido el tipo de cambio. De manera pues que estamos con este SICAD en presencia de una devaluación, de una macro, no una devaluación, una macro devaluación del tipo de cambio, y no es una devaluación encubierta, es una devaluación clara, transparente, porque el dólar que antes costaba 5.30 en el SICAD, ahora se va a cotizar probablemente en 14 bolívares por dólar. De manera pues que la economía está enfrentando su tercera devaluación en lo que va de año, y esto obviamente va a impactar los precios. La profesora Levy va seguidamente a explicarle qué va a hacer el gobierno con estos recursos que van a obtenerse de la devaluación. En realidad ya José dijo casi todo, simplemente me queda un punto en el cual hacer énfasis, y es lo que tiene que ver con justamente ese aspecto que tiene que ver qué vamos a hacer ahorita con esos bolívares que va a recoger el gobierno al dar los dólares que se van a ofrecer a través del SICAD. Recordemos que se ha señalado que el SICAD no se va a alimentar únicamente del Banco Central, sino que va a utilizar aquellas divisas que están en aquellos otros fondos. En particular, siempre hemos hablado del FONDEM, que nunca sabemos exactamente cuánto tiene, cómo lo ha gastado, nunca se ha podido hacer una verdadera auditoría de cómo se ha manejado dicho fondo. Entonces, si esas reservas, esos dólares, mejor dicho, pasan a ser subastados a través del SICAD, y eso va a generar una cantidad o un tipo de referencial de un nivel mucho mayor, recordemos que la diferencia por utilidades pasa al fisco, y eso no es que solamente pasa al fisco, sino que va a ser gastado por el Ejecutivo. Entonces lo que estamos teniendo es que con la misma cantidad de dólares que ahora están, por ejemplo, en el FONDEM, se va a cubrir las necesidades de los importadores a través de SICAD, pero las utilidades cambiarias vuelven al Ejecutivo, que van a ser vertidos en gasto público
en la economía. Entonces, nuevamente vamos a tener bolívares gastados, nuevamente eso va a significar presión que no estamos manejando adecuadamente. Entonces, de estas devaluaciones, el único que realmente se puede beneficiar es el sector público. Es el gobierno que puede tener más bolívares para gastar, independientemente que esos bolívares a nosotros, los ciudadanos, cada vez nos representen menor capacidad de compra cada vez que la realizamos. Entonces, es una perversa situación en la cual se generan bolívares para el gobierno y lo pagamos todos los ciudadanos en inflación. Y quiero insistir en el hecho de no dar la referencia. Si nosotros no sabemos como ciudadanos a cuánto fueron que los importadores adquirieron los dólares en el SICAD, ¿en qué sentido va a actuar Indepavis a la hora de evaluar si hay o no una relación entre lo adquirido y lo vendido en bolívares? ¿Cómo sabemos nosotros si están bien tasados los precios o no? Lo que estamos es generando cada vez unas economías más opacas. Y lo que se debe hacer es generar mayor transparencia. Esa es la verdadera democracia en la que el ciudadano es el protagonista y el beneficiario. Y no de esta manera que definitivamente somos los que estamos perdiendo. Y en particular los más desfavorecidos económicamente, que es a quienes más le afecta toda esta inflación al bolsillo. Solamente quería enfatizar en ese punto y esperar sus preguntas. Bueno, estamos pues abiertos a su pregunta. Yo lo quería preguntar, usted dijo ayer en Twitter que el SICAD para personas naturales era una burla, ¿no? Por eso le pregunto yo, ¿qué sentido tiene entonces que el monto máximo para personas naturales por SICAD sea $2.500, el mismo monto máximo que se puede obtener por Cadivi a 6.30? Ya sabemos que es a 6.30. ¿Qué sentido tiene de que una persona natural vaya a solicitar estas divisas para viajes a un monto que no sabe cuál va a ser? Bueno, yo digo que es una burla porque la primera Gaceta Oficial estableció el monto en $3.000 por la subasta. Luego la quitan por un error material y dicen, bueno, no hay límite. Entonces uno pensó que la subasta podían otorgarle a las personas $5.000, $8.000 de acuerdo a sus necesidades. No, lo rebajaron más bien. Entonces por eso es una burla. Y además es una burla porque si tú estás subastando $30 millones y vas a dar un máximo de 2.500 y otorga los 2.500, le vas a dar dólares nada más que a 12.000 personas. Entonces, claramente va a haber mucho más de 12.000 personas llenando las planillas. Hoy están los bancos congestionados porque los venezolanos aprendieron que no deben tener bolívares en su portafolio, que deben tratar de tener moneda fuerte o viajar por la inflación que está acabando con el ahorro del venezolano. Entonces la gente utiliza los viajes como una manera de ahorrar y de proteger su patrimonio ante la inflación. El que se quede en bolívares está perdido. Entonces, si tú distribuyes los $2.500 a las personas, bueno, vas a otorgar 12.000 ciudadanos. ¿Y cuáles son esos 12.000 ciudadanos? Los que lleguen primero, los amigos, los enchufados, ¿quiénes son esos? Entonces, es un sistema que se presta a la corrupción. Entonces, por eso es que nosotros estamos diciendo que es un sistema que está enredando todo, y lo mejor es que los ciudadanos tengan libertad, como todo país civilizado, a tener y a disponer de su moneda y hacer con su moneda lo que a bien tengan evaluar y hacer. Sí, ok. Yo quisiera profundizar un poco más en el tema de las consecuencias de manejar diferentes tipos de cambio. O sea, ¿cuáles son las consecuencias más graves que van a tener ahora otros tipos de cambio? O sea, vamos a tener el 630 y bueno, ahora esto que es el SICAD. Bueno, hasta hoy hay dos tipos de cambio. Dos. El oficial y el negro. Y el negro es 5 veces el oficial. Punto. El innombrable. Pero ahora vamos a tener una multiplicidad de tipos de cambio, porque probablemente la subasta para personas naturales va a arrojar un precio distinto para el dólar de la subasta para los repuestos automotrices o para la subasta para los equipos médicos. Entonces vamos a tener una gama muy complicada de tipos de cambio que hace difícil el manejo macroeconómico. Es más, es difícil calcular el tipo de cambio promedio de la economía. Porque si tú tienes un solo tipo de cambio, ese es el tipo de cambio.
Si tienes dos, es más fácil, el promedio de dos números. Pero si tienes muchos tipos de cambio, cuesta saber cuánto es el verdadero valor del dólar. Entonces, ¿cuál es la propuesta de nosotros, del equipo de Enrique Capriles? Unificar el tipo de cambio. Que haya una unificación gradual del tipo de cambio. Entonces, tener 4 o 5 tipos de cambio, tengamos un solo tipo de cambio. Y que los venezolanos puedan disponer de sus divisas según la capacidad económica que tenga y que no haya tantas restricciones para acceder a los dólares que legalmente le corresponden a los venezolanos. Esos dólares no son del gobierno, son de los venezolanos y el gobierno los confiscó con este control de cambio. Sí, profesor José. Gilberto Rojas, de parte de Noticias 24. Le tengo dos preguntitas. ¿Tiene alguna propuesta o solución para que, en lo que en sus palabras no va a pasar una macro de evaluación, no suceda? Algunas propuestas que tenga usted. Y la segunda, en vista de esta devaluación, que es por subasta, la ciudadanía se pregunta qué pasará con el dólar paralelo. Bueno, sobre la macrodevaluación es inevitable. Es inevitable porque ya está convocada la subasta. La subasta es un hecho. Se están consignando hoy los papeles y ya el día 17, el 19, van a asignar los dólares y la gente cuando vaya a pagar los dólares que le hagan el descuento de sus ahorros o de su cuenta corriente en el banco, se va a dar cuenta que el dólar le costó 14. O sea, un dólar que está costando 6 en el mercado oficial va a costar 14, más de 120% de devaluación, una macro devaluación. Ahora, evidentemente eso va a afectar el bolsillo de los ciudadanos. La otra pregunta es sobre la diversidad de tipos de cambio, ¿no? El paralelo. Bueno, el paralelo, ¿por qué sube el paralelo? Bueno, el paralelo sube por dos razones. Una, porque hay desconfianza. Porque si no hubiese desconfianza, la gente se queda en bolívares. Tú vas a Colombia y los colombianos no quieren dólares, quieren pesos. Tú vas a Chile y los chilenos quieren pesos. Tú vas a Brasil y los brasileños quieren reales. Y así sucesivamente. Entonces, en Venezuela, como la inflación es tan alta y por una cuenta de ahorro te están pagando 10% y la inflación es 40%, tú dices, bueno, si me quedo en bolívares estoy perdiendo. Entonces, déjame comprar los dólares porque mañana va a costar más. Entonces, el mercado negro está subiendo por esa razón. Y la otra razón por la cual está subiendo es porque el Banco Central está creando bolívares que salen a la circulación y la gente no los quiere. La gente quiere dólares, o quiere artefactos eléctricos, o quiere línea blanca, o línea marrón, o vehículos, que es dólares disfrazados, encubiertos en carros, vehículos y línea blanca. Cuando la gente compra un carro, compra una línea blanca, lo que está comprando en realidad es dólares. Es como un ahorro. Por esa razón el mercado está tan caliente para el dólar. Ahora, ¿cómo tú vas a ese mercado? Ofertando dólares y bajando la inflación para que la gente, en lugar de ver dólar, para ahorrar, vea los bolívares. Cuando eso ocurra, como pasa en todos los países latinoamericanos, menos en Argentina y Venezuela, entonces los venezolanos van a ahorrar en dólares, en bolívares, van a dejar de ahorrar en dólares, entonces no va a haber mercado negro. Y si lo unifica, se acabó el mercado negro. ¿Por qué en Colombia no hay mercado negro? ¿O por qué en Brasil no hay mercado negro? ¿O por qué en Chile no hay mercado negro? ¿O por qué en Haití no hay mercado negro? ¿O por qué en Bolivia no hay mercado negro? Bueno, porque la gente tiene confianza en sus monedas. Profesor, Sí, la profesora Levy. Profesor, disculpe, ciertamente la propuesta de unificar el tipo de cambio es un planteamiento que ya se ha escuchado con anterioridad por parte de algunos economistas, pero quisiera saber, ¿hay algunos parámetros, algunos requisitos que tendría que cumplir el gobierno o pasar para llegar hasta ese punto? Sí, obviamente tú no vas a llegar a la unificación cambiaria con un decreto. Tú tienes que crear las condiciones macroeconómicas. Y ese es un punto muy interesante que usted ha tratado. ¿Por qué es interesante? Porque esta devaluación es aislada. Aquí no está acompañada de ninguna política macroeconómica. Es una devaluación aislada. ¿Para qué? Como dijo la profesora Levy, para sacarle plata a la gente. En lugar de vender el dólar a 6, se lo venden a 14. Le saca plata a la gente. Ahora, si esta devaluación hubiese estado acompañada de una política fiscal sana, de una política monetaria sensata, el Banco Central está financiando los déficits fiscales y inundando la economía de dinero que no vale. Le está dando a PDVSA 30 mil millones de dólares para cubrir el déficit de PDVSA. Eso es dinero que sale a la calle a comprar cualquier cosa porque la gente no quiere el dinero. Entonces, ¿cómo unifica el tipo de cambio? Primero, con un presupuesto equilibrado, que no haya déficit sostenido, con un Banco Central que no financie los déficits y con una política económica que cree confianza, que haga que los venezolanos vean al bolívar como su moneda y con una nueva expansión de la producción petrolera para que entren capitales a Venezuela, habiendo dólares suficientes y limitándose la escasez de los dólares, no hay razón para que el dólar tenga dos precios. Entonces ahí tú puedes unificar el tipo de cambio
con un proceso gradual. La profesora Sadi creo que tenía algo que... No, bueno, era con respecto a la pregunta anterior que tú planteabas qué va a pasar con ese precio. Bueno, lo que ocurre es que hay una demanda represada en el mercado. Por eso es que surgen los llamados mercados negros o paralelos. Cuando tú no tienes canales oficiales, regulares, legales, normales para cumplir con algo, tú buscas los caminos verdes para lograrlo. Si bien es cierto que el SICAD es una válvula de escape, es una válvula de escape para quien va a viajar. Pero ¿qué pasa si tú no quieres viajar y te quieres proteger en moneda dura? No puedes. Entonces, le estamos dando esa válvula de escape al que de por sí ya va a viajar y va a realizar ese gasto en el exterior. Pero quien se va a quedar en el país no puede hacer esa protección. Se ha hablado de que existe una demanda represada en más de 100 millones de dólares mensuales. Vamos a ver si esto lo va a cubrir, pero eso significa que todos los meses tendrían que haber estas dos subastas y mínimo por este monto para ir bajando la presión del otro mercado. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, tendrían que ser constantes y yo verificar que cada 15 días hay una. Y además, si esto no va acompañada de una existencia de reservas, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo hacer yo para realizar una subasta? Tengo que tener primero los dólares. Entonces, lo que estábamos diciendo al principio, cuando nosotros vemos las reservas líquidas, que son las que yo puedo vender, vemos que cada vez son menores. Ellas tienen que cubrir las importaciones por Cadivi y ahora también tienen que cubrir las de SICAD. El año pasado nosotros importamos a través de SIDME cerca de 9.780 millones de dólares. Eso no lo ha cubierto SICAD este año. Entonces es natural que ese monto esté flotando, presionando el precio de la divisa, porque esas son importaciones que se requerían para suplir las necesidades de los venezolanos por esta política antiproductiva que hemos tenido. Entonces, si nosotros queremos llegar a una unificación cambiaria, a una economía sana, como señalaba José, nosotros tenemos que atacar varios flancos en simultáneo. Cuando uno devalúa, uno manda una señal, pero es insuficiente totalmente si no se acompaña. Si tú no acompañas una devaluación de las otras políticas, tú simplemente te has situado en un escalón de peor situación para tu sociedad. Pero hasta que tú no crees un esfuerzo, generes un esfuerzo productivo, tú no controles el gasto y logres un funcionamiento sano, unas cuentas macroeconómicas equilibradas. Mientras tú no tengas un banco central autónomo que sea capaz de cumplir con su función constitucional, que es la de preservar el valor interno y externo de la moneda, y que definitivamente ha quedado como remero del pasado solamente como un marquito escrito en la Constitución que no se cumple, pues entonces definitivamente todo lo demás es simplemente un maquillaje. Bueno, yo quisiera concluir ya diciendo lo siguiente. Esta tercera o esta macro devaluación tiene un solo propósito: sacarle plata a los venezolanos del bolsillo para financiar los déficits del gobierno, y va a traducirse en mayor inflación y sobre todo en una afectación del bolsillo de los venezolanos, sobre todo de aquellos trabajadores y en particular de los más pobres. Muchas gracias.